saberlo. Pero en noticias internacionales, Gonzalo, las presiones sobre el precio del petróleo, una crisis económica que se puede venir por cuenta del conflicto en Medio Oriente e Irán diciendo que no va a negociar con Washington, mientras miles en Irán saludan al sucesor del ayatolá, que es su hijo y que es uno de los responsables de las masacres en las manifestaciones que se vivieron hace algunos meses, en donde se calcula que podrían haber muerto por parte del régimen del ayatolá 15.000 personas. Sí, 15.000 personas. A ver, la cifra oficial, 5.000. La cifra de algunas organizaciones va de 15.000 e incluso a 40.000. Así fue el tamaño de la atrocidad que cometió el régimen de Irán a comienzos de este año. Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, es el nuevo ayatolá de Irán. Pues Camila, Irán responde a las palabras de Donald Trump. Donald Trump dijo el día de ayer que el país, Estados Unidos, va a responder con una ofensiva 20 veces mucho más fuerte si Irán bloquea el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. A ver, recordemos que el estrecho de Hormuz en este momento no se encuentra cerrado. Digamos que lo que están haciendo los buques es evitar pasar por esa zona del planeta porque están siendo atacados sobre todo del lado iraní. Ya lo mencionábamos ayer, al menos un marinero y decenas de heridos han resultado de los ataques provenientes de Irán para con los buques que salen desde los países del Golfo, Asia, sobre todo China, India y Japón. Mientras que, por otro lado, Camila, hay que decir que hoy Pete Hegseth acaba de anunciar hace cuestión de minutos que Irán recibirá el golpe más fuerte de estos 11 días de conflicto. Por su parte, el canciller responde y le dice a Donald Trump: señor, haga lo que tenga que hacer, no nos importa. Uno, no nos vamos a sentar con ustedes a negociar porque ya lo habíamos hecho el año pasado y ustedes no cumplieron con su palabra. Y dos, porque nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir respondiendo a los ataques de Estados Unidos de Israel, también en represalia, Camila, a lo que dijo Netanyahu el día de ayer, mencionando que Israel todavía no había dado no había dado la finalización o no había culminado sus ataques, su misión en esa parte del planeta. Es contradictorio, Camila, porque Donald Trump ayer también mencionó, entre tantas cosas que dijo, que estaba a puertas de terminarse este conflicto, que faltaba muy poco para que la misión en Estados Unidos dentro de Irán culminara. Pero entonces, habrá que esperar. Mientras eso decía el presidente Donald Trump, desde Irán dicen que están dispuestos y que tienen capacidad para una guerra de 10 años. Y uno le parece increíble escuchar eso, pero cuando vemos que la guerra en Ucrania va a 4, pues uno piensa que no es tan descabellado. Que tengamos una guerra en Medio Oriente que dure muchos años, parece ser que es lo que vamos a ver, sobre todo cuando los iraníes están diciendo tenemos fuerza para pelear 10 años contra Estados Unidos. Y acá, cuando tuvimos los invitados que usted nos ha venido trayendo, yo les hacía una pregunta importante y es que hay que entender la historia milenaria de los persas. Acuérdese que Irán era el imperio persa y el imperio persa se enfrentó a muchos imperios, entre ellos el romano, el imperio otomano. Ahorita estamos con el imperio norteamericano y los persas siempre les jugaron de manera muy fuerte, y esos otros imperios contra los que se enfrentaron por esas y otras razones, por supuesto, terminaron muy debilitados. ¿Esta será la historia que va a repetir, por ejemplo, Irán contra los Estados Unidos? No sé yo que también le esté saliendo esto a Donald Trump y a Occidente en estos momentos, esa guerra en Medio Oriente contra Irán, que muchos siempre consideraron ese gigante que no querían despertar. Pues Camila, esa pregunta que usted hace es muy importante, pero sobre todo por lo que está ocurriendo. A ver, si nosotros nos adentramos en el conflicto per se, hay 3 jugadores: Israel, Estados Unidos e Irán, que son los principales protagonistas de esta historia. Detrás de ellos hay unos actores secundarios, en este caso todos los países del Golfo Pérsico y algunas naciones de Europa. Ya uno ve a Francia diciendo vamos a ir al estrecho de Hormuz, vamos a la defensiva para proteger los bienes y el petróleo que por ahí pasa. Pero hoy también se conoció, Camila, que el Reino Unido comenzó misiones en apoyo a los Emiratos Árabes e incluso derribó drones iraníes. Su pregunta es, si Irán ataca a un país de la OTAN, ¿cuál va a ser la respuesta? Número 1. Y 2, ¿qué va a pasar si realmente Occidente
como coalición se adentra en el conflicto como lo está haciendo Israel y Estados Unidos. ¿Irán aguantará? No lo sabemos. Pues mientras las lluvias se presentaban en Colombia, mientras estábamos de elecciones en Irán, en Medio Oriente, se recrudece el conflicto y hay un movimiento de la economía mundial que tiene a muchos alrededor del planeta con temor de presiones inflacionarias y que tengamos una especie de recesión. Pero asimismo, mientras todo eso sucedía, Sebastián, usted que está siempre muy pendiente de lo que pase en la Superintendencia de Industria y Comercio, el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió un decreto el 5 de marzo de este año. Lo vamos a ver en pantalla, el decreto que es el 0226 de 2026. Este decreto lo que cambia son las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Acuérdese usted que hay toda una investigación contra la superintendente Cielo Rusinque por cuenta de si cumple o no con los requisitos para ser nombrada en ese cargo. Es una investigación y toda una denuncia que hay en el Consejo de Estado que está estudiando esa posibilidad. Un magistrado que tenía una ponencia negativa para decirle a quien ponía la denuncia que sí cumplía con los requisitos, la doctora Cielo Rusinque, y que no se podía apartar de su cargo. Sin embargo, esa ponencia fue derrotada en el Consejo de Estado. Ponencia derrotada que ahora implica que hay otro magistrado que tiene que cogerla, hacer la ponencia para presentársela a sus compañeros y pues falta tiempo para ver qué va a pasar con el caso de la doctora Rusinque. Mientras eso sucede, se emite este decreto sobre el tema de la superintendencia y sus requisitos. Sí, se flexibilizan mucho. Recordemos, Camila, que desde hace 10 años, un poco, cuando queríamos entrar a la OCDE le puso a Juan Manuel Santos una serie de requisitos regulatorios y de buen gobierno que Colombia no cumplía y le dijeron, vea, señor Santos, para que Colombia entre a la OCDE usted tiene que hacer esto y esto y esto, y una de las cosas era que las superintendencias fueran más independientes del Ejecutivo y que fueran más preparados. Usted para ser, por ejemplo, superintendente de sociedades o de la SIC tenía que tener, Camila, pregrado, maestría y por lo menos 10 años de experiencia en el área relacionada del tema. Eso, pues Camila, lo está quitando el gobierno de Gustavo Petro y solamente a usted le van a exigir título profesional y 12 meses de experiencia. Digamos que 12 meses es, ¿no? Como es la práctica, ¿no? Porque uno sale de la universidad y hace la práctica de 6 meses, un año. Entonces, usted después de practicante ya puede ser superintendente de la SIC. Pues ya que usted menciona al gobierno de Juan Manuel Santos y cuando entramos a la OCDE, en su momento, quien era superintendente de sociedades era Francisco Reyes Villamizar. El doctor Reyes Villamizar, si yo no me equivoco, estuvo en todo ese proceso cuando las superintendencias en Colombia pasaron a ser nombradas por los mandatarios sin lugar a dudas, pero sin poderlos remover, que era una condición de la OCDE, que no usted el mandatario puede cambiar, que no puede cambiar el superintendente financiero de sociedades. Creo que son todas las superintendencias o solo algunas. Creo que superintendencia de sociedades, sí, superintendencia financiera, superintendencia de industria y comercio, pero creo que la supersalud no, por ejemplo. Sí, son 3 las que aplican este decreto. Solo 3. Comercio, financiero y sociedades. Exacto. Déjeme saludar al doctor Francisco Reyes Villamizar, ex superintendente de sociedades, que además es profesor y nos puede explicar bien lo que esto significa de la superintendencia y por qué es una noticia importante en medio de las elecciones, en medio del tema de Irán, en medio de las lluvias. Doctor Reyes, bienvenido, qué placer saludarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.